Hablamos con Ekain Rico, parlamentario que estaba allí presente del Partido Socialista. Arratsaldeon, Ekain, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda, muy buenas, ¿qué tal? Bien, pero bueno, he estado atenta al debate parlamentario, salvo la última parte, la parte de lo del rey, que eso ya la verdad es que se me escapa un poco de la actualidad más autonómica. Pero bueno, que habéis estado ahí horitas, ¿eh? Eso es, yo acabo de llegar aquí para hacer ahora la conexión con vosotros en directo, recién llegado. Sí, cosa que agradecemos, Ekain, pero contigo quiero hablar de cuestiones económicas, analizar un poquito lo que ha sido el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. Se han aportado datos económicos, datos de inversión, de gasto y de previsión de creación de empleo. Todo ello real. ¿Y en base a qué proyectos? Pues yo creo que tenemos que hacer un poquito de repaso. Esto viene, si recuerdas, de que en julio por fin la Unión Europea tomó una decisión que todos estábamos esperando, que era la de establecer un fondo de recuperación europeo de más de 750.000 millones de euros. A partir de ahí, a partir de ese momento, es cuando los diferentes países de la Unión Europea hemos ido caminando pues, para establecer lo que van a ser nuestros planes nacionales. En esos planes nacionales se tienen que recoger fundamentalmente pues, cuáles serán esos proyectos a los que irán destinados los fondos que nos corresponden. En el caso de España, según los cálculos que se están haciendo del mecanismo para la recuperación y la resiliencia, nos tocarían unos 60.000 millones en transferencias no reembolsables, hasta 80.000 millones en préstamos y luego en cuanto al fondo REACT, pues unos 12.000 millones de euros. Como ves, estamos hablando de cantidades muy importantes y además todo esto de forma complementaria con los propios fondos estructurales que son habituales en la Unión Europea. De ahí pues que estemos hablando de un paquete muy importante que será absolutamente necesario pues, para permitir esa reactivación económica de las consecuencias derivadas del COVID. Y el plan que ayer se anunció por parte del Gobierno de España es precisamente ese plan que nos toca a España pues, para determinar cuáles van a ser los objetivos. Y además lleva un apunte muy importante, porque todos estos fondos se irán dando a lo largo de los próximos años, pero hay un anuncio del Gobierno de España que yo creo que es muy positivo, que dijo el otro día, ayer mismo, el presidente Pedro Sánchez, que es que el Gobierno de España va a adelantar 27.000 millones de euros ya en los presupuestos generales del Estado, lo que nos va a venir muy bien a todos. Y yo creo que ese es un compromiso muy importante por parte del Gobierno de España y que además nos lleva un poco a la importancia que van a tener la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado, porque está muy bien que haya debate en absolutamente todo, pero en el Congreso de los Diputados, cuando se presenten los presupuestos generales del Estado, pues los diputados de todos los partidos van a tener que decidir también si podemos contar con esos 27.000 millones que son absolutamente necesarios para que hagamos frente a la reactivación económica y social tras la pandemia. Lo que pasa es que esto en términos generales y trayéndolo hacia Euskadi, ¿de qué forma va a beneficiar estos datos? Los 27.000 millones que aparecen en los presupuestos generales del 2021, en los 3 años 72.000, y eso, pues eso, para darle un carácter, digamos, más local, ¿qué significa? ¿O no se puede hacer un traspaso así? Ya, Yolanda, hay unas primeras consecuencias de otras cosas que han ido en paralelo y como hemos podido ver la semana pasada, que yo creo que son muy buenas noticias. Como sabéis, la Comisión Europea amplió la suspensión del Pacto de Estabilidad, que esto traducido un poco al cristiano son las reglas del déficit que todos conocemos. El Gobierno de España suspendió la regla fiscal que pone el límite al déficit a la deuda y además la semana pasada en la Comisión Mixta pues se acordaron cuáles eran los ámbitos de deuda y de déficit que va a tener el Gobierno vasco y las diputaciones forales y se acordó pues, un incremento de 1.700 millones de euros para el Gobierno vasco y 595 para las diputaciones forales. O sea que eso es directamente, por ejemplo, algo que tiene incidencia absolutamente en el Gobierno vasco y en las diputaciones forales y por nuestro sistema de reparto con los ayuntamientos en los propios ayuntamientos. Y en 2021 contarán con 1.600 millones de euros más el Gobierno vasco y 588 millones más las diputaciones forales. Eso es un poco
la traducción más directa de las primeras decisiones adoptadas. Y a partir de ahí, todo esto que hemos contado de los proyectos europeos se traducirá en la necesaria redacción por parte del gobierno vasco de los proyectos estratégicos que se estimen necesarios hacer frente para conseguir esos fondos europeos. Y esto lo iremos viendo en los próximos meses. Efectivamente, porque escuchábamos y lo hacíamos al principio del programa al presidente de Petronor, Emiliano López Achurra, que decía, vale, estos dineros van a llegar de Europa, del Fondo Europeo, pero no son un cheque en blanco. Eso es. Vienen en función de los proyectos que se presenten, que tienen que ir en dos vertientes, el tema ecológico, tema verde, y el de la digitalización. A nivel de Euskadi... Y junto... Sí. Adelante. No, junto también con la igualdad de género y la cohesión territorial y social. Son los 4 pilares fundamentales. Esos 2 que te acabo de decir se unen a los 2 que tú habías comentado y que además están alineados, ¿no?, con la propia agenda de cambio, con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y que son esos cimientos que nos ha puesto la Unión Europea para conseguir esa transformación sostenible de todas las economías de la Unión Europea, que yo creo que ese es el objetivo real. Estamos viendo cómo la crisis ha puesto de manifiesto que salgan a la luz todas las costuras, ¿no?, de todos los países de la Unión Europea y de nuestros propios sistemas productivos. Y yo creo que esta es una oportunidad precisamente para hacer frente a esas necesarias transiciones. Utilizabas tú la palabra y es que es verdad, ¿no? Es la transición hacia un nuevo esquema productivo más sostenible, que es en lo que nos tenemos que guiar. Y evidentemente, Yolanda, pues como señalaban, este gasto es en base a proyectos concretos que van a tener además un análisis por parte de la Unión Europea. Y si entonces la Unión Europea en ese análisis no aprueba los proyectos que presentemos, ¿significa que nos quedaremos sin los fondos? No, pero eso, a ver, nosotros somos lo suficientemente serios, y cuando digo nosotros creo que tanto el gobierno vasco como el gobierno de España tienen la solvencia suficiente para no poner en peligro el recibir estos fondos. Es decir, nosotros contamos con industrias muy solventes, ya bajando aquí al nivel de Euskadi, incluso bajando también al nivel de Vizcaya. Contamos con industrias solventes y proyectos estratégicos en materia de digitalización, en materia de economía verde, de empresas muy punteras, incluso en el ámbito nacional, que están radicadas aquí. Y fundamentalmente esto se tiene que traducir en lo que nos importa mucho a los ciudadanos y ciudadanas, que es la consecución directa de mayor empleo y además empleo de calidad, que ese es uno de los fallos también que yo creo que tienen todas las economías de la Unión Europea, que se han ido durante las últimas décadas a la creación de empleo, pero la creación de empleo tiene que ser de empleo de calidad, porque cuanto más empleo de calidad tengamos, pues más cotización, por ejemplo, hay para las pensiones y por lo tanto el sistema es también más sostenible. Desde el gobierno vasco se está pensando solo en las grandes empresas tractoras, como llevar a cabo los grandes proyectos estratégicos, o también en las pymes. Quiero decir, a lo mejor las pymes se quedan apartadas, sin capacidad de decisión o de beneficiarse de estos fondos. No, yo creo que no, y además aquí va a haber muchísimas líneas abiertas, es decir, no solamente todo esto va a depender de los fondos, como te he comentado, al final aquí hay un planteamiento de que, por ejemplo, para este año 2021 vamos a tener 1.600 millones de euros más en el gobierno vasco, y esto nos va a permitir pues hacer frente, como anunciaba el otro día el consejero Azpiazu, a unos presupuestos no de recortes, todo lo contrario, sino expansivos. Si algo yo creo que podemos tener la certeza, y además creo que es una muy buena noticia, es que frente a esta crisis pues no se va a actuar como en crisis precedentes. Ya se ha demostrado en los pasos que hemos venido dando. La cobertura social, por ejemplo, que ha dado el Gobierno de España a esta crisis del COVID es absolutamente inédita, jamás la habíamos tenido. Los ERTEs, por ejemplo, han permitido que 200.000 familias aquí en Euskadi, en lo peor de la crisis, pues mantengan sus ingresos. Y luego, además, es una buena noticia saber que 2 de cada 3 personas que entraron en ERTE ya han recuperado su trabajo.
evidentemente, de contar con estas cuantías nos va a permitir hacer unos presupuestos expansivos que nos van a permitir, a su vez, pues el mantenimiento, por ejemplo, de la red social, que en Euskadi es tan amplia. Yo creo que es una buena noticia y creo que además es algo que afecta a los ciudadanos en primera persona, a las empresas, pequeñas y medianas empresas, que también han recibido ese apoyo. Solamente hay que recordar todas las cuantías económicas que se han mantenido a lo largo de este periodo, pues para dotar de liquidez a estas pequeñas y medianas empresas. Y ese es el objetivo también. No podemos olvidar que en Euskadi gran parte de nuestra red de tejido económico e industrial es en la pequeña y mediana empresa. Eso es, que es como estamos aquí. Los economistas dicen, en momentos expansivos hay que ahorrar y en momentos de crisis hay que gastar. ¿Esta es la situación? ¿Esta sería un poco la consigna? Depende a qué economista le preguntes. Yo creo que un economista neoliberal te dirá que no, que el Estado no tiene que gastar casi nunca. Yo te digo que sí, que en momentos de crisis, si en algún momento la deuda está permitida, es en momentos de crisis, que casi es una obligación. Es cuando más tenemos que hacer que esa red social funcione, y esa red social entendida en sentido amplio, porque la red de ayudar a nuestras empresas es también red social, porque es al final de donde cobramos nuestros salarios los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya, de Euskadi. Al final todo esto es un todo, nunca mejor dicho, ¿no? Es un todo, y realmente de ese todo nos tenemos que preocupar, y ahora sí que es el momento de gastar. Yo lo dije en las Juntas Generales de Vizcaya, en el Pleno de Política General. Si en algún momento la deuda era asumible, es ahora, que es una obligación. Juntas Generales que has tenido que abandonar para incorporarte a tu nuevo puesto de parlamentario vasco. Eso es. Que no sé si te ha dado tiempo a comer todavía, Ekain. No, todavía no he comido. Pues nada, gracias, Ekain, y nada, a comer un poquito y a afrontar la tarde con fuerza. Gracias a vosotros, Yolanda, un beso. Un beso muy fuerte.